básicamente me interesa que partir de este aforismo tan conocido, o mejor dicho, de la negación de este aforismo, para poner en crisis un poco la concepción tradicional de la relación entre los jueces y la prensa, ¿sí? Si uno piensa en el aforismo original, los jueces solo hablan por sus sentencias, eh, es prácticamente una definición de una política judicial de comunicación, ¿sí? Si nosotros solamente hablamos por la sentencia como magistrado, como poder judicial, pues bueno, estamos definiendo nuestro tipo, el tipo de relación que queremos con la prensa. Es decir, nuestra relación, en ese caso, se ciñe estrictamente a la entrega de la resolución. Es decir, la resolución judicial se convierte en el único instrumento de comunicación de los poderes judiciales. En ese caso, si nos ceñimos a ese criterio, bueno, la actividad, por ejemplo, de las oficinas de prensa carecería de sentido. Entonces, me parece importante que pensemos en que este método de relación con los periodistas y con los medios de comunicación en general, ha sido el que ha guiado buena parte de la historia de los poderes judiciales argentinos. O sea, este método tuvo una vigencia importantísima, hasta hace no muchos años era el procedimiento habitual de los poderes judiciales, y yo creo que eso produjo algunas lesiones que ameritaron la necesidad de revisarlo. Yo encontré en el año 64 una acordada del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba del año 64 que lo afirma taxativamente, ¿sí? Hace una advertencia a un tribunal y en esa advertencia que el Tribunal Superior de aquel momento le hace a una Cámara del Crimen, le recuerda que los jueces solo hablan por la sentencia. ¿Cuál había sido el atrevimiento de esta Cámara del Crimen en el año 64? Emitir un comunicado de prensa, ¿sí? La Cámara del Crimen había emitido un comunicado de prensa, y el Tribunal Superior del momento le dice, ojo, usted no puede hacer eso, porque los jueces solo hablan por su sentencia, ¿sí? Es decir, este es el punto de partida, como les digo, que regía en ese momento, pero cuya vigencia se prolongó hasta no hace mucho años. Entonces lo que yo propongo es que lo revisemos. No quiere decir que haya sido irracional. Yo en ese sentido no soy extremista. Creo que había razones en su momento para proceder de esa forma, y que todavía las hay en algún sentido. Pero me parece que podemos hacer algunas precisiones, atenuaciones, ¿sí? Para ir avanzando hacia modelos más complejos de relación con la prensa. Les voy a mostrar ahora otra placa, que es simplemente una colección de fotos que obtuve de una manera muy sencilla. Ingresé a YouTube y puse entrevista juez tal y me aparecieron una serie de entrevistas. Simplemente he tomado las entrevistas de jueces de la Corte. Podría haber puesto entrevistas de jueces de la provincia de Córdoba, entrevistas de jueces de la provincia de Misiones o de cualquier lugar del mundo, y estoy seguro que me saldrían muchísimas escenas como esta. Incluso me llamó la atención particularmente de la situación de Fight. Ustedes fíjense la foto de Fight aquí abajo, al extremo derecho de mi pantalla. Fight está hablando en la puerta de su casa. Está dando una conferencia de prensa en la puerta de su casa. Algo que el mismo Fight no hubiera pensado cuando ingresó a la corte allá por el año 1983. Esto fue ya hacia el final de su carrera en la corte, poco tiempo antes de su renuncia, ¿no? Pero digo, esta escena que nosotros vemos ya está generalizada. Yo no conozco la situación particular de la provincia de Misiones, pero sí la de muchas provincias, y la de Córdoba fundamentalmente, y los periodistas son actores permanentes de la escena judicial. Nosotros, por ejemplo, tenemos una sala de prensa en donde hay 4 o 5 periodistas estables, o sea, no trabajan en sus medios, trabajan en tribunales. Vienen a las 8 de la mañana
y empiezan a trabajar ahí y se van a la tarde a su casa, ¿sí? Son periodistas que cubren pura y exclusivamente la realidad judicial, y solamente trabajan ahí, ¿no? Son los periodistas que le llamamos nosotros de la casa o acreditados, y que trabajan permanentemente ahí. Es decir, ya el escenario de tribunales no ve al periodista como un actor ajeno, sino como un actor permanente, un actor que está todo momento y a toda hora buscando información. Y esto, a mi modo de ver, ya es una situación estable. Esto llegó para quedarse. No es que por una situación coyuntural, histórica, los periodistas ahora están interesados en cubrir temas judiciales y mañana se pueden olvidar de la cuestión o puede reducirse esa tendencia. No. Para mí, los asuntos judiciales están en la agenda periodística hace muchos años, van a seguir estando y van a estar cada vez más en la agenda periodística. De hecho, una cuestión circunstancial, no lo sabíamos, pero si uno ve la tapa de los diarios de hoy, de todo el país, el tema central es un tema judicial. Y si uno cuenta la cantidad de páginas que los diarios le dedican día a día a los asuntos judiciales, verdaderamente se va a asombrar. Yo creo que hoy por hoy los asuntos judiciales proveen casi tanta información como los asuntos del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y en algunos casos, o en algunas épocas, incluso más, ¿sí? Y sin embargo, si uno compara, por ejemplo, los dispositivos de comunicación de los poderes judiciales contra los dispositivos de comunicación de los poderes ejecutivo y legislativo, no tienen nada que ver, ¿sí? Son mucho más simples. Las oficinas de prensa de los poderes judiciales están integradas por 2 o 3 personas. En algunos casos yo creo que la que más tendrá unas 10 personas, ¿no? Mientras que cualquier ejecutivo provincial de cualquier lugar del país tiene dispositivos de prensa muy importantes, ¿no? Y ya trabajan con mucha dedicación durante todo el día. Entonces, es como para que vayamos entrando en ese escenario. Es aquí donde funciona, o donde se tiene que analizar un poco la posición del magistrado, del funcionario. Yo hace algunos años, en función de un análisis que hice para un trabajo de investigación, establecí una tipografía, mejor dicho, una tipología de jueces según la relación que establecían con la prensa, ¿sí? Hice un estudio de muchos discursos, fundamentalmente de jueces de la Corte, y traté de establecer como 3 tipos de magistrados de acuerdo con su relación con los periodistas, de la relación que establecían con los periodistas. Y los personifiqué en 3 miembros distintos de la Corte de aquel momento, ¿no? Con esto no quiero decir que, a ver, siempre hago esta aclaración. Uno lo personifica en alguien porque de alguna manera como que lo hizo visible a esa posición, ¿no? Pero por supuesto que hay que pensar en la posición por fuera de la persona que yo cito en este momento, ¿no? Pero bueno, me parece que sirve como una herramienta de diferenciación, y entonces por eso se los traigo a colación. La primera categoría que se me ocurrió que podía funcionar bien, o que podía describir un poco la situación de los jueces argentinos frente a la prensa, la primera categoría la llamé juez reservado, ¿sí? El tipo de juez reservado, que es un juez que básicamente se guía por este aforismo que mencionamos inicialmente, que solo habla por su sentencia. Y esta posición la encontré o la asocié un poco a la postura del doctor Petracchi, miembro y presidente de la Corte varios años, un tipo que me parece una personalidad de la Corte de mucho respeto en el mundo jurídico, y él mantenía esta posición. Y en particular traigo a colación una declaración de él que la hizo durante una cena con ADEPA. ADEPA es la agrupación que reúne a los diarios más importantes del país. O sea, los diarios más importantes del país están reunidos, están nucleados en ADEPA, y
cada tanto, tienen periódicamente una cena en la cual invitan a una personalidad del mundo de la política, de la cultura. En este caso lo invitaron a Petracchi. Petracchi hablaba ante los directores de los diarios, todos periodistas, y Petracchi dijo esto, que ahora cito: lo más deseable sería limitar, en la medida de lo posible, los contactos individuales con los operadores de los medios y tratar de canalizar la información que se entienda adecuada por medio de canales institucionales formales, como pueden ser las oficinas de prensa, del Poder Judicial o del Ministerio Público. ¿Sí? Es decir, para Petracchi, los jueces, los funcionarios judiciales no debían mantener relaciones con la prensa, limitarlo al máximo, dice él, o en la medida de lo posible, y simplemente, digamos, que esa vinculación se mantenga a través de una oficina especializada. ¿Sí? Esto es un modelo. A partir de este modelo es como surgieron la posibilidad de hacer gacetillas de prensa. Se trabajaba un fallo, se lo sintetizaba, se lo adaptaba al formato periodístico, se enviaba el fallo y la gacetilla de prensa. Y si el periodista quería, mira, yo necesito hablar con el juez, quiero hacer una entrevista, esa posibilidad no estaba habilitada, digamos. O sea, la información se regía simplemente por la entrega de esa gacetilla y del fallo completo. Entonces, a ese tipo de juez que tomaba esa actitud, yo lo llamé juez reservado, ¿sí? Porque en ese caso, lo que prevalecía en la dualidad entre el principio de reserva, podríamos decir, el principio de transparencia, del otro lado, era el principio de reserva. Luego, me pareció que a la vez que existían jueces como Petracchi que se ceñían a ese principio de reserva, existían otros jueces como Zaffaroni que tenían una postura absolutamente distinta, ¿sí? Lo que hizo, la cita que hice recién de Petracchi era del 2004. La cita que voy a hacer ahora de Zaffaroni es de 2006, cuando ya era también miembro de la Corte, y esta expresión la hizo, esta frase la dijo durante el primer Congreso Nacional de Jueces, celebrado en Santa Fe en el año 2006. Y en esa ocasión se generó un panel sobre prensa y justicia, y uno de los expositores en ese panel fue Zaffaroni. Zaffaroni dijo esto: son muy importantes las oficinas de prensa, pero la gente quiere verle la cara al juez, verlo hablando. Y es mucho más importante que hable directamente el juez a que hable un vocero. Por más que tengamos el vocero, por más que debamos ser bastante cautos, no podemos estar eludiendo la prensa y decir permanentemente, va a hablar el vocero, yo me voy a casa. La postura de Zaffaroni, como ustedes ven, es muy elocuente, sin prescindir de la figura del vocero, sin reconocer que tiene importancia, considera como punto óptimo de la relación con la prensa el contacto directo del juez con el periodista. ¿Sí? Ahí Zaffaroni, la disertación es mucho más extensa, pero esto lo justifica diciendo que el juez puede ser un gran vehículo de educación jurídica, ¿no? Y que nadie mejor que él puede encarnar esa figura de la difusión de derechos hacia la ciudadanía. Y entonces de esa forma él justifica la importancia de que el juez en persona tome contacto con la prensa y no a través de una oficina especializada o un vocero en el caso que lo hubiera. Y por otro lado, establecí una postura, si ustedes quieren, intermedia, entre el juez reservado y el juez protagonista, a quien llamé el juez estratega. Y lo referencié con la postura de Lorenzetti, ya presidente en este momento, él sucedió a Petracchi en la presidencia, y allá por 2011, durante una de las reuniones que se generaron a propósito de la puesta en marcha del CIJ, del Centro de Información Judicial, él hizo toda una definición de su política de comunicación, que la plasmó en un libro muy interesante que se llama Justicia Online, la mirada de los jueces,
en donde se trabaja el tema de la relación con la prensa y hay distintas posiciones, ¿no?, de magistrados federales fundamentalmente. Ahí en ese libro, Lorenzetti dice lo siguiente: la voz de la magistratura se limita a expresarse a través de la sentencia cuando el conflicto tiene efectos limitados a las partes. Pero cuando la decisión es trascendente, ya no puede ser así. En esos casos es necesario que el mensaje de la sentencia, redactada en un lenguaje profesional, tenga un complemento con términos entendibles para el gran público. ¿Qué me parece interesante de esta propuesta, o de esta frase? Él hace una distinción entre las causas comunes, por decirlo así, en donde solo hay un interés de parte, ¿sí? Es decir, yo reclamo, no sé, el alquiler de una propiedad y esa causa simplemente me interesa a mí y a mi contraparte, y a nadie más. Entonces, en ese caso no hay por qué abandonar el principio de reserva, porque no hay ninguna justificación que me obligue a moverme de ahí. Pero dice también, por otro lado, que cuando la causa tiene trascendencia pública, es decir, cuando no solamente le interesa a las personas que están involucradas directamente en el pleito, bueno, ahí hay que cambiar de estrategia. Por eso le llamo estratega a este juez. Y ahí sí es admisible, también esto es un recorte, lo dice más adelante Lorenzetti, ahí también es admisible jugar con distintas estrategias de comunicación. Una puede ser la gacetilla de prensa, otra una conferencia de prensa, otra una entrevista individual con algún periodista, un desayuno con periodistas. Bueno, hay muchísimas opciones en esta posibilidad de ampliar la mirada sobre la relación con la prensa. Entonces, creo yo que, como les digo, omitiendo quizás los nombres, porque, bueno, las categorías teóricas no tienen por qué atarse a personas, creo que nos permite un mapa de la judicatura argentina en relación con su vínculo con la prensa. Podemos ir categorizando, ¿no? Hay jueces que son reservados, jueces que son protagonistas y jueces que son estrategas, y que van, digamos, modificando su conducta en relación con la prensa dependiendo del tipo de causa. Me parece que nos permite esta categorización ubicarnos. Cualquiera de las categorías, me parece que mientras entreguen la información al periodista, es absolutamente lícita. Me parece que es una decisión del juez, es parte del análisis que el propio juez hace de su desempeño en una causa, establecer cuál va a ser su conducta respecto a la prensa. Nadie obliga a un juez a ser estratega o ser protagonista o ser reservado. Es una decisión que tiene que tomar él, ¿sí? Lo que creo yo como piso de esta categorización es que la información pública debe hacerse pública. Si un juez no brinda información pública porque no tiene ganas, porque le parece que no corresponde, lo que sea, pero es una información que es pública y no la brinda, ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de un juez oscuro, de un juez que no cumple con su función de dar cuenta de lo que hace. Mientras que si un juez se excede en su participación con los medios, brinda información inconveniente, no guarda silencio respecto de lo que debe guardar silencio, ya no estamos hablando de un juez protagonista, sino ya estamos hablando de una categoría que no es mía, sino que lo han generado otros autores, que es el juez vedette, digamos. Ya es otra cosa, ya está fuera del marco normativo vigente. Para mí, estas tres categorías que yo propongo acá, las tres están dentro del marco normativo vigente. Se trata de tres opciones que tiene el juez, dependiendo de la causa, de la situación, de su propio rol en el proceso. Después, si ustedes quieren, podemos ampliar algunas cositas sobre esto. Lo importante es saber que hay información que es pública y que la información pública debe ser puesta a disposición de la ciudadanía y de la prensa en su caso, ¿no? En el momento que sea conveniente. Y que el juez no puede
omitir eso porque es una obligación, dar a conocer información pública. Ahora, lo que no es una obligación, es, sino una potestad, es cómo damos a conocer esa información, es qué mecanismo utilizamos para dar a conocer esa información. Y la entrevista directa entre un periodista y un juez es uno de los posibles mecanismos, ¿no? Hay muchísimos. Cualquier periodista o comunicador o la gente que trabaja en las oficinas de comunicación de los distintos poderes judiciales está absolutamente habilitado y conoce perfectamente el abanico de opciones que hay para comunicar información pública. La entrevista, repito, es una de las posibilidades. Una muy buena en algunos casos, pero es una. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál conviene a la imagen y al prestigio del Poder Judicial, ¿no? Y ese me parece que es el punto que hay que trabajar y que hay que reflexionar. Más allá de que esas tres posiciones fueron durante muchos años, me parece, las que dividieron un poco la cantidad de jueces, ¿no? O mejor dicho, los criterios que los jueces fueron manteniendo para dar a conocer información pública, la Corte ha insistido mucho, ya a partir después del 2010, diría yo, en lo que se llama el cambio de paradigma, ¿no? El cambio de paradigma es abandonar de a poco la idea de que los jueces solo se comunican por sus sentencias. Dice María Burdín, que en ese momento era la jefa de prensa de la Corte Suprema de la Nación, esta premisa está enfocada solo en las necesidades del emisor, y bueno, un poco la propuesta formal de la Corte era ir hacia un modelo comunicacional más proactivo, atento también a las necesidades del receptor, ¿no? Esto es lo que un poco se denomina en la jerga habitual el cambio de paradigma. Y bueno, ya vamos a ver qué consecuencias tuvo y qué se puede, digamos, aportar sobre eso. Hasta acá un poquito una introducción más bien teórica, digamos, como para que podamos ver el contexto en el cual nos insertamos. Yo lo que me gustaría agregar, para no quiero comer demasiado tiempo a una cuestión más práctica, que me parece que era lo enriquecedor de hoy. Si ustedes después lo pueden ver, o yo se lo dejo a la gente del centro, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha sacado en 2018 un documento específico sobre la relación entre los jueces y los medios de comunicación. Un documento que me parece muy interesante, muy práctico, y te dice, ¿viste?, en blanco sobre negro qué es lo que conviene hacer o qué es lo que se puede hacer sin riesgo a poner, digamos, en tela de juicio tu actitud ética y qué cosas son convenientes evitar, ¿no? Se lo recomiendo, es un interesante texto, no es muy extenso y sin embargo me parece que tiene cosas interesantes. Lo que yo quería mencionar ahora es que este texto de la Comisión Iberoamericana de Ética parte de la idea de que ya no existe ninguna limitación, digamos, general para hablar con la prensa. O sea, ya asume que los jueces no hablan solo por sus sentencias, ¿no? Y eso me parece algo revelador porque hasta hace poco tiempo ningún tribunal ético hubiera firmado eso. Y ya, digamos, cada vez en mayor normativa y en la práctica, esto es cada vez más elocuente, ¿no? Porque además es una cuestión de la realidad. Ya, como les digo, simplemente googleen o pongan en YouTube entrevista juez y el que ustedes quieran y van a encontrar algo, ¿no? Los jueces están hablando por sus sentencias y entonces, no solo están hablando por sus sentencias, y si esta va a ser el modelo o uno de los modelos que va a ponerse en juego en los próximos años, bueno, hay que empezar a prepararse para eso, porque ahí viene el otro problema. Y es algo de lo que también hablaba Petraki en su alocución. Los jueces muchas veces no estamos preparados para ese tipo de cuestiones, ¿sí? Y entonces, porque no hay formación, lo hemos charlado anteriormente,
en los estudios de grado de Derecho no hay formación sobre comunicación. No hay información sobre redacción, mucho menos sobre comunicación, por ejemplo, mediática, ¿no? ¿Cuántos jueces tienen un media training hecho? Son muy pocos. Miren, si una empresa más o menos importante contrata a un nuevo gerente, una de las cosas que le pide, seguro, es hacer un media training, o sea, hacer entrenamiento en manejo de medios. Seguro, porque la empresa sabe que tarde o temprano puede tener un episodio, una crisis que le genere contacto con la prensa y alguien, por supuesto su gerente, se tiene que hacer cargo de eso. Pero eso que entienden tan claramente las empresas privadas no está tan arraigado en los poderes judiciales. Y hay realmente muy pocos jueces y fiscales que tengan, digamos, las destrezas comunicacionales necesarias para enfrentar situaciones de crisis. Y eso es una debilidad que me parece debemos empezar a revertir. Bueno, vamos entonces a... le puse un decálogo. No sé si son 10, no sé si son 10 los consejos, pero sí sugerencias. Tampoco me gusta la palabra consejos, pero sí me parece que podemos plantear algunas sugerencias prácticas, muy prácticas, que nosotros fuimos anotando a lo largo del tiempo, de situaciones concretas que nos pasaban en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, me parece que voy a ir repasándola para que ustedes tengan un pantallazo de qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de tomar contacto con la prensa. ¿Qué cosas no se pueden obviar, digamos? ¿Qué cosas tenés que saber sí o sí y tener presente sí o sí cuando vos te enfrentás a un periodista, o cuando un periodista requiere una información de tu tribunal, de tu competencia, ¿no? Lo primero que hay que saber es evitar la reticencia, ¿no? La reticencia, ser reticente siempre despierta sospecha, ¿sí? Un periodista llama por teléfono y nota que no lo quieren atender, que lo dan vuelta, que lo dejan esperando, que pasa algo, nota esa reticencia, que es muy común. Yo he sido periodista antes de ser vocero del Poder Judicial de Córdoba, he sido periodista muchos años, y me he cansado de esperar sentado horas que un juez me atienda, ¿no? Y eso le genera a la prensa una situación de desagrado y nunca es positivo, digamos. Siempre hay que tratar de evitarlo. Si el juez no lo puede atender, el periodista, dígale, mire, hoy no lo puedo atender porque estoy en una audiencia. Y sea claro, sea frontal, pero no muestre esas actitudes, digamos, de demora innecesaria porque siempre estropean la relación. Es un mal comienzo de la relación. Otra cosa que hay que saber es que si el periodista no obtiene información oficial de la fuente oficial, sea el juzgado, sea el tribunal, la asesoría letrada o el organismo que sea, va a buscar otras fuentes. Siempre va a buscar otras fuentes. O sea, un periodista no puede volver con las manos vacías. Si hay una noticia que hoy está en la agenda periodística, hoy hay una noticia que es agenda periodística, el periodista de radio, de diario, de televisión, tiene que publicar algo, ¿sí? Si el juez no lo atiende, va a hablar con el abogado de la parte. Si el abogado de la parte no lo atiende, va a hablar con la víctima, con el imputado, con el familiar de la víctima, el familiar del imputado, a un vecino que vio. O sea, va a ir bajando de escala en términos de la fuente va a ir perdiendo calidad, si ustedes quieren. La fuente va a ir perdiendo calidad, pero lo mismo, él tiene que publicar algo, aunque no sea de la fuente oficial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de no entregar información? Si el Poder Judicial no encuentra la manera de entregar información oficial sobre un hecho, digamos que es noticia en este momento, le va a dejar ese espacio a otras fuentes que no necesariamente son imparciales, ¿sí? Porque la información va a salir, ¿sí? A ver, si yo tengo el dato de que han imputado a un funcionario público, voy a hablar con el fiscal o con el juez, depende de los sistemas
los sistemas, digamos, procesales. El juez no me lo confirma, el fiscal no me lo confirma, voy a hablar con el abogado de la parte, y si no con el tipo que alguna vez lo denunció, o alguien que le tiene bronca, no sé, voy a encontrar la manera de que alguien me diga algo. Y si esa información es de menor calidad, en realidad lo que estoy provocando es que la información pública sobre ese tema sea de menor calidad, ¿sí? Pero no voy a evitar que salga. Entonces, en ese sentido, hay que recordar siempre que si nosotros nos damos información de calidad, otro va a ocupar nuestro lugar, y esa información que dé esa a otra persona no necesariamente va a ser imparcial. Porque las personas que están disponibles permanentemente, las fuentes oficiosas que se llaman, son personas que tienen intereses en los casos, siempre. Y por lo tanto es razonable que filtren la información que a ellos les conviene, y no necesariamente toda la información. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar esta relación con la prensa. Otra cuestión que nos parece siempre muy importante remarcar. Todo lo que se le dice a un periodista va a ser publicado, aunque se lo hayan dicho en un contexto informal. Ahí me equivoqué en la plantilla, es un contexto informal. Me ha pasado muchas veces de jueces que me dijeron, me encontré con un periodista en la cola del cine, y el tipo me preguntó sobre una causa, y yo le dije algo, qué sé yo, y al otro día leí en el diario que informaron que tal cosa, lo que yo le dije en el cine. Doctor, si usted le dice eso a un periodista, lo va a publicar, porque el periodista no busca ser amigo suyo, busca información, usted es la fuente, no es un amigo suyo. Aunque sea en el contexto de la informalidad de un cine, aunque lo llamó por teléfono, le preguntó sobre el partido de fútbol y de paso le metió, ¿y qué se sabe de esto? No hay que ser ingenuo en esto. Uno está hablando con un periodista, el periodista quiere información, y uno en ese sentido tiene que saber que lo que le dice, salvo que expresamente le diga esto que te voy a decir no se puede publicar, estamos hablando en off the record, que es otro tema, si yo no le digo eso, si yo no le aclaro eso, el periodista lo va a publicar. Lo va a publicar como una declaración mía, aunque sea informal, aunque sea, como le digo, casi de casualidad. Miren, ahora en esta época de pandemia y de mucha información digital, me pasó hace poco esto. Un periodista tiene el celular de un juez y le pregunta por un audio de WhatsApp, doctor, ¿me puede decir tal cosa? ¿Opinión sobre esto? No sé qué le preguntaba. El juez, que tiene confianza con ese periodista, que lo conoce hace muchos años, le manda un audio, ¿sí? Le dice, sí, mirá, tal cosa, tal otra, tal otra. Le responde esa pregunta por un audio. A la mañana siguiente, escucha la radio y escucha su audio, como una declaración en la radio, ¿sí? Le dice, tuvimos un diálogo con el doctor tal y dijo tal cosa, y suena el audio que le mandó el periodista. Bueno, el tipo se preocupa un poco, pero dice, bueno, pero yo se lo dije, es la verdad, no hay ningún problema. ¿Qué pasó? Ese periodista después se lo pasó a otro y ese a otro, y prácticamente todas las radios ese día reprodujeron el audio de este juez, que no contenía nada malo, digamos, la información era correcta, pero el tipo se vio en tantos lugares reflejado. Fue como un tema, digamos, del día, el tema de la mañana era la declaración de este juez, que me llamó y me dijo, che, pero yo nunca le di a todos estos periodistas información, solamente hablé con uno, le pasé un audio. Y bueno, doctor, pero lo viralizó el audio. Tendría que haberle dicho, yo después hablé con el periodista y dije, le tenés que decir si se lo va a pasar a otro periodista, porque el tipo se sorprendió. Ahora, es parte de esto mismo. Cuando nosotros le damos información a un periodista, el periodista la va a publicar, salvo que le digamos que no. Y la va a publicar al máximo posible, porque es su trabajo. Y entonces en eso tenemos que ser cautos, ¿sí? Tenemos que ser cautos. Y si hay algún impedimento para que esa información surja, hay que hablarlo antes. ¿Sí? El que avisa no traiciona, ¿no? Bueno, antes de acceder a una entrevista periodística,
las primeras pautas fueron pautas más bien generales. A la hora de que nosotros vamos a acceder, nos convencimos de que es la mejor manera de aportar información pública a una discusión, vamos a acceder a una entrevista periodística, bueno, es importante tener algunas pautas, ¿sí? Lo primero es delimitar el tema de conversación. Los periodistas creen que los jueces están al tanto de absolutamente todo lo que pasa bajo su órbita o en su juzgado. Y los jueces saben que tienen cientos o a veces miles de causas y que es imposible tener en la cabeza cada detalle de cada una de las causas en las cuales intervienen. Pero los periodistas no saben eso, porque ¿qué pasa? Para el periodista, el juez no tiene miles de causas, tiene las 3 causas que son mediáticas, ¿sí? No tiene miles de causas, solo esas 3. Y entonces, un periodista en una entrevista te puede preguntar, te llama para preguntarte sobre la causa A, y de paso te ve que sos una persona accesible y te pregunta sobre la B y la C, y vos no tenés el expediente al frente de B y C como para responderle. Entonces, podés pasar un mal momento. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, a ver, ¿cuál va a ser el tema de conversación? Va a ser tal causa, perfecto, sobre tal causa. Y le explicas, mira, si me vas a hacer alguna otra pregunta, por favor indícamelo, porque, bueno, yo tendré que tener a la mano, cuando vos me hagas la entrevista, ese material para consultar, ¿no? Ser sincero en esto y explicarle, yo tengo 350 causas bajo estudio, no puedo estar al tanto de todo. Pero este lo va a entender, pero es muy importante delimitar. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es definir si la conversación va a ser reservada. Lo que decía recién sobre el off the record. Hay veces que por la situación procesal por la cual estamos atravesando, no podemos conceder una entrevista que sea grabada o que sea, se publique, nosotros le llamamos en on the record, ¿no? Sino que solo podemos explicarle al periodista la situación general de la causa, por ejemplo, y que él después la refiera, pero no salir hablando con nuestra propia voz. ¿Por qué? Porque muchas veces cualquier cosa que uno diga en el marco de una causa, y en particulares momentos de esa causa, momentos procesales me refiero, puede generar alguna recusación, algún tipo de planteo, ¿no? De adelanto de opinión. Entonces, hay momentos en los cuales es preferible no conceder una entrevista on the record, sino hablar off the record, pero eso hay que aclarárselo al periodista. Decirle, mire, yo acepto tener una charla con usted, pero esa charla tiene que ser reservada. Usted no me puede grabar y usted no puede decir que habló conmigo. Solamente yo acepto reunirme con usted para explicarle que usted entienda la situación procesal en la cual nos encontramos. Pero por determinadas razones yo no puedo salir al aire en su radio o en su canal de televisión. Eso tiene que estar muy claro desde el principio. Los periodistas generalmente cumplen el off the record, o sea, no violan el off the record, pero hay que decírselo con todas las letras. También en esos casos, que son casos más bien, digamos, especiales, a veces es necesario convenir cómo se va a sacar la fuente. Pongamos, nosotros no vamos a hablar, no vamos a conseguir una entrevista grabada, pero le vamos a dar información al periodista. El periodista, ¿cómo dice que obtuvo esa información? ¿Dice, hablé con fulanito y tal? ¿O dice otra cosa? Creo yo que en esos casos se puede recurrir a algunas fórmulas, vamos a decirle así, que nos permitan evitar cualquier malentendido. Por ejemplo, decir, desde el juzgado se informó tal cosa. Y eso evita personalizarlo en el juez, o en el fiscal, o en el abogado tal, ¿no? Y eso nos permite encontrar un punto medio entre habilitar la información sin que el juez en particular se vea involucrado como fuente final de esa información. Le pregunto ahí a la gente del centro de capacitación si está saliendo todo bien, porque me pareció recién un cartelito de que teníamos algún problema de conexión.
No, doctor, se está viendo bien, se estaba viendo la presentación y usted está en pantalla, así que está saliendo todo bien. Perfecto, perfecto. Tranquilo. Me quedo tranquilo entonces. Bueno, el punto D es de una importancia tremenda. Precisar si hay datos sensibles. Mucha información judicial incluye datos relativos a la intimidad de las personas o relativos a personas vulnerables, niños, víctimas, ancianos, personas con discapacidad. Es necesario advertirle a los periodistas esto. Decirle, mira, ojo que vos no podés decir el nombre de la víctima. Ojo que vos no podés mencionar tal elemento informativo o tal detalle, supongamos, de un caso. Porque a veces ellos no tienen conciencia del daño que puede provocar, digamos, la difusión de cierta información. Y me parece que es una buena praxis judicial advertírselo. Creo también que es una buena praxis periodística asumir y empezar a tener conciencia de que el periodismo también puede hacer daño si no se utiliza correctamente la información, ¿no? En esto yo creo que es una lucha que tenemos puertas adentro con los periodistas y que tratamos de ser en eso muy severos. La información que se publica tiene efecto, ¿no? Si yo publico el nombre de una víctima, puedo generar una revictimización. Si yo publico el nombre o la identidad de un menor, puedo generar un daño. Si yo revelo que determinada persona tiene un problema médico, físico, puedo provocar despidos, puedo provocar episodios de digamos, desagradables para esa persona, y yo tengo que tener conciencia de lo que provoca la información. Entonces, ahí hay como una doble tarea. Nosotros tratamos de instalar estas ideas y de advertirle esto a los periodistas, y a su vez les recordamos a los jueces que cuando trabajen con causa, fundamentalmente los jueces de familia, o los jueces que trabajan con minoridad, o cuando hay víctimas, por ejemplo, de hechos contra la identidad sexual, bueno, contra la integridad sexual, quiero decir, ahí me parece que tenemos que hacer un refuerzo y la información complementarla con estas advertencias, por decirlo así, para que todos podamos cumplir nuestro rol sin dañar a nadie, ¿no? Y por último, en esta breve, digamos, estos pequeños consejos que estamos dando, yo le llamo ensayar las entrevistas en vivo. Cuando una radio o un canal de televisión va a hacer una entrevista a un periodista, a un juez o a un fiscal, cualquier funcionario judicial, siempre es bueno primero, antes de salir al aire, antes de hacer el vivo, hablar con el periodista y decirle, ¿qué me va a preguntar? Te voy a preguntar esto, bueno, yo te voy a responder esto, yo después te voy a... Porque esa charla previa permite evitar ciertos momentos difíciles. A veces el periodista no conoce el tema, y entonces hace preguntas que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando, o preguntas que son tan difíciles de contestar desde el punto de vista judicial, que no tiene sentido, no tiene sentido hacerlas. Entonces por ahí, con una pequeña charla previa, contándole informalmente al periodista, mirá, estamos trabajando en esto, la causa está en este momento y demás, ayudamos que el periodista pregunte mejor y nosotros mismos nos ayudamos a responder más claramente, ¿no? Entonces, siempre tomarse 5 minutos, antes de salir al aire, antes de grabar, charlar con el periodista un poco, ¿cuál es tu interés? No, yo quiero saber tal cosa, bueno, pero mirá, fíjate que vos buscas tal cosa. Tener una charla muy breve, muy simple, para ponerlo en autos, como decimos los judiciales, para ponerlo en autos al periodista, y que ingresemos en la charla, ingresemos en la entrevista con mayor conocimiento de cuál va a ser el contenido general. Y ahora, algunas breves recomendaciones también generales sobre el contenido, de lo que nosotros decimos.
no tanto la situación como hablábamos recién, sino el contenido. Lo primero que hay que saber es que no se puede dar nada por conocido, ¿sí? Un periodista es una persona que hoy está trabajando en este tema, pero que a lo mejor ayer trabajó en otro tema, nada que ver. Por ejemplo, un movilero de radio, de televisión, viene a hacer una nota sobre un recurso de amparo, un amparo ambiental, y hace 10 minutos cubrió un asalto y una hora antes estuvo en un recital, ¿sí? O sea, el periodista a veces tiene 2, 3, 4, 5 temas en un solo día totalmente disímiles, entonces a lo mejor no sabe sobre el tema, no tiene idea sobre el tema que va a venir haciendo nota. Entonces, por lo tanto, no nos queda más remedio que explicarle de cero las cosas, ¿sí? Esto se llama, desde el punto de vista de la prensa, la teoría del marciano. Es como si bajara un periodista en un plato volador a la Tierra y uno le tiene que explicar todo, ¿sí? De cero. Mirá, yo soy el juez tal, intervengo en la causa tal y resolvió hoy tal cosa, ¿sí? De cero, no presuponer nada, ¿sí? Eso va a ayudar a que la comprensión sea mayor y que el periodista pueda a su vez luego trasladarle al público con mayor precisión el contenido de lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Esto es muy importante, hay que hacer un gran esfuerzo de síntesis, pero también un gran esfuerzo de claridad para asegurarnos de que la ciudadanía se va a enterar, digamos, de lo que pasó realmente. Por ello siempre es muy importante ubicar cada resolución o cada hecho que nosotros estamos contando en el marco de un proceso. Ustedes saben que los procesos son muy largos, son complejos, y los periodistas a veces no entienden distinciones básicas dentro de un proceso judicial, pero bueno, ellos no la conocen. Una típica es la distinción entre la admisibilidad de un planteo y la solución de fondo, ¿sí? A veces los periodistas dicen admitieron la causa o admitieron tal cosa, el amparo, y creen que se resolvió el fondo. Porque la palabra admitir para la gente común, para los no juristas, para los legos, la palabra admitir es decir que sí, ¿sí? Y a lo mejor no entienden la distinción entre una admisibilidad formal y la cuestión de fondo, el hacer lugar al planteo. No lo entienden, ¿sí? Entonces, por ahí confunden esa cosa. ¿Cuál es la solución para eso, para esas situaciones? Explicar el proceso. Bueno, ¿esto pone fin al proceso? No. Esto simplemente significa que el Poder Judicial da trámite a esa causa, le concede una medida cautelar a la institución o a la persona que la presentó, pero esto todavía va a seguir su trámite y recién a cada un tiempo se va a determinar la cuestión de fondo, o sea, el planteo formal y final sobre la cuestión. Perfecto. Ese tipo de precisiones ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo. O supongamos en lo penal, eh, supongamos que estamos ante un sobreseguimiento. Es decir, esto es un sobreseguimiento, pero todavía el fiscal puede apelar esta resolución ante la Cámara o falta el recurso de casación, si uno, bueno, explicar cómo sigue el proceso. Porque para los periodistas por ahí les resulta extraño, y dicen, pero ¿cómo? Si ya lo habían liberado de toda culpa, ¿por qué ahora el Tribunal Superior dice que vaya de vuelta a la cárcel? ¿Sí? Ese tipo de cuestiones ayuda mucho a explicar brevemente el proceso. Mirá, estamos en este momento del proceso, pero todavía existen recursos que pueden llegar. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones son muy agradecidas por los periodistas, para que ellos también puedan a su vez transmitirle a la gente. Ustedes imagínense que si no lo entiende el periodista, mucho, mucho menos lo va a atender el público, ¿sí? Entonces hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido. Por todo ello, es indispensable utilizar un lenguaje claro, ¿no? Lo hemos charlado en otra charla, vamos a volver a trabajar este tema del lenguaje claro, no quiero demorarme mucho por esto, simplemente tener esa idea, ¿no? Ser lo más conciso que se pueda, utilizar términos sencillos, simples. Imagínense ustedes cuando hablen con un periodista
Imagínense estar hablando con un adolescente, ¿no? Si ustedes tienen algún sobrino, hijo, hermano menor, lo que sea, ¿cómo hablarían con un adolescente de 13, 14 años? Bueno, ese es el tono que hay que usar para la comunicación pública, ¿sí? Ese es el tono que hay que usar para la comunicación pública. Lo que puede entender una persona que está cursando la educación media es lo que puede entender la generalidad de la gente, porque ese es nuestro nivel, el nivel medio de la formación del pueblo argentino es ese, es el nivel medio. Entonces, bueno, hay que apuntar a eso, ¿no? Si usted no utilizaría una palabra en una charla con una persona de 15 años, pues no lo utilice en la comunicación. Es un poco el consejo que todos los expertos en comunicación pública dan, ¿no? Y por otro lado, en las entrevistas, cuando tengamos una situación de entrevista, por ejemplo, en radio o televisión, es muy importante el hecho de ser conciso en la respuesta. Yo ahí puse recurrir a la autoedición. Explico brevemente qué significa esto. Una entrevista es un género discursivo que tiene un formato. Ese género discursivo supone un diálogo. Alguien habla, alguien responde. Alguien habla, alguien responde. Este ritmo, ¿sí? Si el periodista nos hace una pregunta, nosotros tendremos que tratar de responder esa pregunta en no más de 2 minutos, 2 o 3 minutos al sumo. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar la posibilidad al periodista que él también después vuelva a preguntar. Si nosotros queremos contestar todo de una, él va a tratar de meterse, él va a tratar de interrumpirnos para preguntar, porque él necesita, por una cuestión de formato, que su voz corte cada tantos minutos la voz ajena. Y entonces, si nosotros hacemos declaraciones muy largas, sin punto final, digamos, como párrafos eternos, nos va a editar él, ¿sí? Él va a tomar esa frase y la va a cortar como le parezca. En cambio, si nosotros contestamos a una pregunta algo en 1 o 2 minutos, a él le va a quedar bien y no va a necesitar editar nuestra respuesta. Ya va a estar autoeditada. Entonces, esa es la mejor forma de evitar que nos tergiversen o que la información se pierda, porque lo más importante me sacó de contexto, ¿sí? La mejor forma es decir, usted pregunte y responde en 2 minutos. Y después, no importa si usted quiere agregar otra cosa más adelante, respóndelo en otra pregunta, ¿sí? En los próximos 2 minutos, pero no haga frases muy largas, no haga párrafos muy largos, porque, digamos, queda en mano del editor, por decirlo así, queda en mano de la virtud que tenga el editor para sintetizarlo, ¿no? Y eso no siempre es conveniente. Y también recordar que demasiada información es nociva. La gente, el tema judicial es muy importante, todo lo que ustedes quieran, pero la gente nos escucha o escucha el tema judicial mientras lava la ropa, mientras lava los platos, prepara la comida. Entonces la atención que le puede poner no es la misma que cuando uno lee, supongamos, un texto teórico que está con la cabeza puesta 100% ahí. El periodismo es un género liviano, ¿no? Alguien habla de fondo, ¿sí? Entonces, si le damos mucha información, no le va a poder procesar la información y por lo tanto, es lo más probable que no la entienda. Y que no la entienda significa que no la valora, ¿sí? En cambio, tenemos que tratar de establecer 2 o 3 ideas fuertes que nosotros queremos que salgan sí o sí. Y es basarnos en eso y girar en torno a esas 2 o 3 ideas fuertes que a nosotros nos queda claro que tienen que salir, ¿no? Todo el resto de la información, todas las precisiones y todas las cuestiones serán para otro formato, no sé, por ahí los diarios tienen mayor posibilidad de profundizar, alguna columna de opinión, otro formato, pero no una entrevista radio o televisiva. Y ya para ir cerrando esta exposición que me ha excedido un poco, recordar que si la información se pone a disposición de la prensa demasiado tarde, ya no sirve, ¿sí?
lamentablemente, la prensa tiene que correr una carrera contra la realidad, ¿sí? En el marco de un día, tiene que cubrir las informaciones de ese día. Si un periodista quiere hacer una nota hoy, y hoy nosotros no podemos, ¿no? Mañana ya no le sirve, ¿sí? Si hoy no podemos, no le podemos decir, vení mañana o vení el lunes, que no. La información es hoy, ¿sí? Esto muchas veces me pasa, yo publico un fallo muy importante, los periodistas quieren hacerlo nota con el juez porque les parece que está bueno profundizarlo, y el juez dice, no, mira, estoy en una audiencia, hoy no puedo. Mañana, decirle que mañana, no, mañana no viene nadie, doctor. Si usted no puede hoy, le digo que no, pero mañana no viene nadie. Nadie me lo va a pedir. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo también en la valoración que hacemos para acceder o no acceder a una entrevista, es siempre como ya, digamos, como todo ahora. Lamentablemente, no es que ellos lo quieran hacer así, es como funciona el sistema de medios. El sistema de medios funciona así, ¿no? Y hoy por hoy, con lo que es las nuevas tecnologías, la actualización online permanente, se acelera cada vez más eso. Lamentablemente se acelera cada vez más. Hay cosas hay noticias que nacen a las 8 de la mañana y mueren a las 11. Y a las 3 de la tarde ya nadie se acuerda de esa noticia, ¿no? Tienen una vida cada vez más corta. Y es parte del sistema en el cual estamos inmersos, de la cultura posmoderna, como ustedes quieren llamarle, atravesada por las nuevas tecnologías en las cuales estamos inmersos. Pero esa es la realidad. Entonces, si nosotros vamos a llegar con información de calidad, pero muy tarde, y su impacto va a ser muy escaso, ¿sí? Hay que tratar de hacer coincidir esos tiempos de los medios con los tiempos de la justicia, cosa que no es fácil de decirlo, muy difícil es llevarlo a cabo, pero bueno, ese es un poco el norte, ¿no? Y también, en algunas ocasiones, también hay que saber decir, no puedo contestar a su pregunta, ¿no? Hay situaciones, el Poder Judicial debe valorar, y esto también es muy difícil, debe valorar todo el escenario, y hay veces en los cuales simplemente es más conveniente decir, no, mire, no puedo responder a su pregunta. Nos ha pasado, por ejemplo, que un juez accede a una entrevista en relación a una causa, y el periodista va haciendo la nota y de pronto le dice, pero doctor, ¿y usted qué va a decir si tal cosa? Y el juez sí, si contesta esa pregunta, está adelantando opinión y por lo tanto lo van a recursar. Entonces, ¿qué hacen en ese momento? Y simplemente decir, no, mire, esa pregunta yo no la puedo responder porque todavía no he resuelto esa cuestión. Estamos analizándola. Cuando la analiza a esa cuestión y yo emita mi decisión jurisdiccional, ahí lo vemos. Esto también vale para los fiscales, ¿no? Los fiscales a veces están analizando una situación y le piden rápido, y va a dictar la prisión preventiva, y va a llevar a juicio. Y en ese momento el fiscal tiene que aclarar, no, mire, yo estoy en el marco de un proceso penal analizando esta prueba, y al final de ese proceso yo voy a tomar una decisión. Yo no puedo anticiparle mi decisión hoy, cuando tome esa decisión se informará públicamente. Y listo, ¿no? Nadie se ofende por eso, ¿no? Si los periodistas en ese sentido prefieren que se les diga explícitamente, no, no puedo contestar esa pregunta por tal y tal cosa. No la contestan. Es preferible a veces eso que eludir la respuesta, ¿sí? Es una distinción finita, pero es importante tenerla como recurso. Y por último, y ya con esto me callo, apoyarse en las oficinas de prensa de los poderes judiciales. Después de muchos años de lucha, por decirlo así, de empuje, de convencer a las máximas autoridades de los poderes judiciales, yo creo que estamos en un momento en el cual todos los poderes judiciales argentinos tienen dispositivos de prensa que asisten o asesoran a los magistrados y demás agentes judiciales en el trabajo y en la relación con la prensa. Aprovechemos esos espacios. Hay gente capacitada en todo el país trabajando en estos espacios que puede dar, digamos, un asesoramiento muy completo sobre estas cuestiones. Lamentablemente, insisto, que muchas veces la formación de los abogados no incluye elementos de comunicación. Hay algunas personas, por supuesto, que tienen, no sé, como una facultad innata
de comunicarse, bienvenido sea, genial, sirve muchísimo, pero hay otras que no. Y eso es una situación que varía de acuerdo a la persona, ¿no? Hay jueces que son grandes comunicadores sin haber estudiado comunicación nunca, y sin embargo son excelentes comunicadores. Bueno, bárbaro, genial, aprovechemos a esos jueces. Pero si no tenemos esa capacidad innata, hay que estudiarla, desarrollarla, eso se puede hacer perfectamente, no es algo tan engorroso, tan complejo, es simplemente romper un poco algunos miedos que se generan cuando uno prende la cámara o se prende la cámara. Hay cursos para hacer, no es complejo, es cuestión de animarse, ¿no? Y también recordar lo siguiente: el Poder Judicial es el que tiene la obligación de dar a conocer la información pública. No necesariamente el juez solo tiene que hacerse cargo de eso, ¿sí? El juez tiene un equipo de gente, tiene las áreas de comunicación a su disposición. Analicemos los casos. Hay veces que conviene que hable un secretario, por ejemplo, ¿sí? Porque de esa manera evitamos exponer al juez, ¿sí? Cuando hay causas complejas en las cuales las partes, a lo mejor alguna parte persigue, por ejemplo, sacarlo al juez de la causa a través de una recusación. Bueno, si el juez habla con la prensa y dice una palabra más, una palabra menos, se expone a una recusación. Entonces, a lo mejor en esos casos es conveniente habilitar como vocero del tribunal a un secretario que tiene una cualidad particular, que pueda hablar en tercera persona en las resoluciones que tome el juez, ¿sí? O hablar con la gente de prensa para ver de qué manera se puede difundir determinada información sin exponer la figura del juez y del fiscal. Hay muchas buenas experiencias de secretarios que cumplen la función de voceros, o en algunos casos de gente de la oficina de prensa que la cumplen. Eso depende de un análisis estratégico de la situación comunicativa y de la situación procesal de la causa, ¿no? No tenemos que casarnos previamente con nada. Veamos la causa, veamos la situación procesal, veamos las cualidades y características de los protagonistas de la información, no solo de quienes están en tribunales, sino de quienes están fuera de tribunales, me refiero a los abogados, algunos actores sociales que a lo mejor, que a veces, ¿no? Tienen intereses respecto de ciertas causas, y veamos qué es lo más conveniente para que la ciudadanía, que en definitiva es a eso lo que apuntamos, para que la ciudadanía obtenga una información judicial de mayor calidad.